Bendiciones, amados hermanos. Soy el hermano Fernando Reyes y hoy tengo el privilegio nuevamente de compartir el consejo de la palabra. Se me ha delegado un tema y como título se llama Jonás y la ciudad que se arrepiente. Pero antes de iniciar el tema, quiero hacer una breve oración pidiéndole a Dios la sabiduría, que sea Él tomando el control de las palabras, de mis pensamientos, para que ustedes puedan ser bendecidos y edificados conforme a la palabra que el Señor nos da en esta hora. Amado Jesús, te doy gracias por el privilegio, por la oportunidad, por usar nuestras vidas. Te doy gracias por cada hombre y por cada mujer que se dispone también a predicar tu palabra, Señor. Gracias por los medios que tú pones para poder transmitir tu palabra, mi Dios. Te pido por cada oyente y que esta palabra, Señor, pueda producir fe y esperanza, sanidad en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Como les decía, ¿verdad? Tengo el privilegio nuevamente de compartir la bendita palabra del Señor. El tema, Jonás y la ciudad que se arrepiente. Vamos a leer el Jonás capítulo 1, verso 1. Y después vamos a seguir compartiendo. Y dice así, la bendita gloriosa palabra del Señor. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios bendiga su palabra. Antes de iniciar, quería compartirles el significado del nombre de Jonás. Fíjese que su significado es paloma. Paloma, es raro, ¿verdad? Pero ese es su significado del nombre de Jonás. Lo puede encontrar en cualquier introducción o cualquier diccionario, si a lo mejor no está muy convencido, y ahí lo va a encontrar, porque yo también me dediqué a buscar el significado y me recordé de las películas antiguas que se usaban para enviar un mensaje a otra persona. Estas personas, ¿verdad?, adiestraban a esta ave y amarraban un papelito, un mensaje en sus patitas y las dejaban ir, y aquella avecita llegaba hasta el lugar con ese mensaje. También le pudiéramos traducir como mensajero. Aleluya. El propósito del libro de Jonás es porque fue escrito el libro de Jonás, para demostrar a Israel y a las naciones la magnitud de la misericordia salvadora de Dios mediante la predicación del arrepentimiento. Si usted se puede dar cuenta cuál fue el propósito, ¿verdad?, en lo cual se escribió este libro de Jonás. Dios quería demostrar a Israel y a las naciones la magnitud de la misericordia salvadora de Dios mediante la predicación del arrepentimiento. La misericordia del Señor, universal, hermano, universal. Dios no hace acepción de personas, siempre y cuando aquella persona o aquella nación se humille delante del Señor, el Señor está dispuesto a perdonarle. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En este capítulo 1 yo encontraba algo muy interesante. Y por ejemplo, en el capítulo 1, verso 1, ¿quién era Jonás? Jonás fue un profeta, hermanos. Jonás fue un profeta en el reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam. En Segunda de Reyes, usted puede encontrar
el reinado de este rey. Y lo puede encontrar en el capítulo 14, verso 23 y verso 25. Ahí usted puede encontrar la historia de este reinado, ¿verdad? Pero además de eso, yo encontraba una identidad en lo cual pues este hombre del Señor, ante los ojos del Señor, era un profeta. La pregunta que nos debemos de hacer: ¿usted conoce cuál es su identidad delante del Señor? Usted debe estar muy seguro, hermano, de que usted es una nueva criatura en el Señor, que usted es su hijo, de que usted es lavado con la preciosa sangre de Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario, de que usted es un mensajero, de que usted es un profeta, si Dios le ha dado ese don, de que usted es un predicador, y usted debe estar seguro y debe de proclamar y predicar el Evangelio con autoridad a todas aquellas personas que aún no conocen de Jesús. Pero primeramente usted debe estar seguro de quién es usted ahora en el Señor. Antes no éramos nadie ni nada, ni nadie nos tomaba en cuenta. Pero hoy sí tenemos una identidad, que es lo más maravilloso. Hoy en el Señor somos sacerdotes, ¿verdad?, de su pueblo, príncipes y sacerdotes. Si usted no lo cree, es hora que ya empiece a creerlo y verse como tal, como Dios lo ve, y no como lo quieren ver las personas. Usted puede decir un gloria a Dios donde se encuentre, y debemos de estar seguros cuál es nuestra identidad delante del Señor, como aquella preciosa alabanza que dice: yo soy un hijo de Dios. Y esa es la primera, ¿verdad?, lo primero que quería compartirle, lo que encontraba en el capítulo 1, verso 1, la identidad de Jonás, ¿verdad? Un profeta delante del Señor. Luego, en el capítulo 1, verso 2, encontramos una misión. Y el Señor le dice: ve a Nínive, ve a Nínive. ¿Cuántas veces el Señor nos ha delegado misiones? ¿Cuántas veces el Señor nos ha encomendado ir a predicar la palabra del Señor? Y es muy importante estar atento al mandato del Señor, a cumplir las misiones que el Señor nos ha dado, hermano. Y no mirar, ¿verdad?, al hombre que te está dando la misión, sino que mirar al vaso, al instrumento que Dios está usando para delegarte esa misión. Muchas veces faltamos, hermano, muchas veces fallamos y decimos que no al llamado del Señor, a lo que Dios nos está delegando, porque miramos al hombre. Pero en esta hora yo te digo de que cuando te deleguen algo, no veas que es el hombre, sino que miremos que es Dios a través de su hijo, a través de su hija, y atender la misión que el Señor nos está mandando, porque fue un mandato que le dio a Jonás: ve a Nínive. Y el Señor le iba a decir que iba a hacer allá. De igual manera, cuando leemos la historia, ¿verdad?, de Saulo, Pablo de Tarso, ¿verdad?, que a Ananías se le encomendó también ir a buscar a este varón. Pero ya ahí nos saltaríamos demasiado. Quedémonos aquí en Jonás, aleluya. Atender, hermano, ¿verdad?, la misión que el Señor nos da. Luego, ¿verdad?, también se puede observar en el mismo capítulo 1, verso 3, la desobediencia, hermano, al llamado. La desobediencia al llamado. Y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios huyen del llamado que Dios les ha hecho? ¿Cuántos, verdad, hombres, obreros del Señor andan huyendo de no servir, poniendo excusas, que no tengo tiempo, esto no es para mí, y tantas cosas que el ser humano pone como excusa para no atender el llamado del Señor? Hace un tiempo
vino una pareja, vinieron un matrimonio aquí a la célula con nosotros. Y el testimonio de ellos me gustó mucho porque me pude dar cuenta cómo Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre te va a dar una oportunidad para que tú atiendas y reconozca tu falta o reconozcamos nuestra falta. Estos hermanos, ¿verdad?, compartieron en su testimonio de que ella había tenido un sueño de su esposo y que a su esposo le pasaba una tragedia. Pero anteriormente ella ya le había hecho la invitación de venir a la iglesia y muchas veces ella insistió en venir a la iglesia con él, pero él no quería atender el llamado pensando de que era su esposa. Y resulta que la tragedia, el sueño que había tenido, su esposa se hizo realidad. Tremendo, hermano, tremendo. Se hizo realidad y este hombre tuvo un gran accidente. Pero el testimonio es esto, que a través de ese accidente él pudo reconocer y obedecer que era Dios quien le estaba llamando. Hoy son unos grandes servidores del ministerio. Hoy le sirven al Señor con amor y la honra y la gloria sean para Dios. Pero, ¿para qué esperar a una tragedia, hermano? Si me estás escuchando y tienes un llamado de Dios, ¿para qué esperar una tragedia o un accidente si Dios nos ha dado la sabiduría para atender el llamado que Él nos hace, hermano? Mire lo que pasó con Jonás. El Señor tenía un pez preparado para este hombre. Y no es que te esté deseando o te esté profetizando nada, pero tengamos cuidado, hermano, porque en realidad si Dios tiene un propósito de que tú le sirvas, y no solo es, hermano, muchos testimonios, pero si Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene también algo preparado, un pez también para que entiendas, para que entendamos y sirvamos a Dios de buena voluntad, hermano. Eso podía encontrar también en el capítulo 1. ¿Qué otra cosa, verdad, pude encontrar en este mismo capítulo? En el capítulo 1:5 encontramos el poco interés por la salvación de las almas. Y lo vamos a leer y dice así: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave, pero para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire la frescura de Jonás. Mientras aquellos estaban en medio de la tempestad, Jonás estaba tranquilo, durmiendo. ¿Y cuántos hijos, cuántos creyentes el día de hoy o la iglesia de Jesús está dormida? Habiendo tanta necesidad alrededor nuestro, viviendo tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, y el Hijo de Dios acomodada en un sofá, en una cama, distraído por otras cosas, y las almas pasando por necesidad, atravesando tempestades espirituales, y el Hijo de Dios frescamente echado o sentado en un sillón o perdiendo el tiempo en otras cosas. Es dura la palabra, hermano, es dura la palabra, pero hay que darla, hermano, hay que darla y levantarnos de ese acomodamiento e ir y buscar con la ayuda del Espíritu Santo a toda alma que se encuentre en necesidad. En este mismo capítulo 1, verso 5, me llama la atención porque se usa esa palabra, echado, y es fuerte, pero no lo digo yo. Como dijo alguien por ahí, no se pelee conmigo, yo no escribí la Biblia, pero esa es la verdad, hermano. Muchos hijos de Dios e hijas de Dios están perdiendo el tiempo
y hay mucha necesidad en medio de nosotros. Eso encontraba, ¿verdad?, en este capítulo, pero en sí, donde vamos a una breve introducción, pero en sí, donde quiero compartir un poco más, es en el capítulo 3 del arrepentimiento de la ciudad de Nínive. Usted puede poner ahí, por ejemplo, en el contexto, Fernando se arrepiente y Nínive se arrepiente. Ponga su nombre ahí si usted siente que necesita reconciliarse con el Señor. Y dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, un Dios de oportunidades, hermano, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor, Dios de misericordia, hermanos. Mire lo que provoca un arrepentimiento genuino en una persona, en una nación, o en alguien que le haya fallado al Señor, hermano. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios está dispuesto a perdonar. Pero mire lo que dice, ¿verdad?, en este capítulo 3, y lo que observábamos al inicio, como le decía, en el 3:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pregunta: ¿usted está dando el mensaje que el Señor le está dando, o está dando su propio mensaje? Porque a veces pensamos de que es Dios quien nos está hablando, o a veces creemos de que esta palabra viene de Dios, y en realidad hay que tener mucho cuidado si este mensaje no es de parte de Dios. Muchas veces predicamos lo que Dios no quiere que prediquemos, y este mandato que le dio Jehová a Nínive, la palabra ya sea dura o sea de misericordia, Jonás la tenía que dar, hermano. Muchas veces nosotros nos detenemos de dar la palabra para que la gente no se ofenda. Muchas veces nos detenemos en dar el mensaje porque el hermano, la hermanita o la persona que lo va a escuchar se va a ofender, y tenemos miedo que se vayan o ya no visiten más el ministerio o la célula. Pero yo te digo algo en esta hora: si el Señor te ha mandado a dar la palabra, no la tenemos que callar y la tenemos que decir, duela a quien le duela. ¿Cuál es el propósito? Que ellos se vuelvan de sus pecados a Dios y se reconcilien y vengan al arrepentimiento. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer primeramente, primeramente examinarnos nosotros mismos. Examinarnos si nosotros estamos en la voluntad del Señor, si nosotros estamos
caminando en santidad también para poder dar la palabra del Señor. Pero es necesario darle, hermano. Hablarle a las personas y decirles la verdad. Tienes que arrepentirte, tienes que dejar tu mal camino, porque tarde que temprano Dios va a venir a pedirte cuenta. Y qué triste es, hermano, cuando alguien fallece o muere y uno se queda con el deseo de haberle predicado la palabra, hermano. Por eso dice la Biblia, predique y exhorta en tiempo y fuera de tiempo, hermano. Y si ahorita estamos en tiempo, este es el tiempo que Dios te ha usado, que Dios te quiere usar, que Dios quiere glorificarse en tu vida, no callemos el mensaje, hermano. Ya sea de misericordia, ya sea de la ira del Señor, ya sea de su perdón, ya sea de condenación, pero hay que dar el mensaje. Usted puede decir gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más podemos observar en este capítulo 3? En el capítulo 3, verso 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Tuvieron la fe. Y ahí usted lo puede leer en el verso 5. Los hombres, dicen, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Tuvieron la fe y creyeron al mensaje de la predicación. Y en el libro de Mateo, Jesús, nuestro Señor, hace algo, Él declara algo. Déjeme buscar. Mateos 12:41. Escuche lo que dice. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este. Imagínense que Jesús lo mencionó esto que hicieron esta nación de Nínive, este pueblo, de arrepentirse de corazón, de creer al mensaje de Dios, lo cual no lo hizo el pueblo de Israel, porque la Biblia lo enseña, ¿verdad?, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, hermano. Y es la importancia, hermano, de predicar el mensaje de salvación, el mensaje del arrepentimiento, hermano. Venir a las personas y decirles, necesitas reconciliarte con el Señor. Necesitas pedir perdón a Dios. A veces nos cuesta, hermano, a veces nos cuesta porque tememos a que nos rechacen. Pero usted es la palabra, hermano. Usted es la palabra, usted es el mensaje. Y del resto se encargará Dios, hermano. Y eso fue lo que hizo Jonás, un libro, hermano, maravillosamente edificante. Solo tiene 4 capítulos. Si usted tiene el tiempo de leerlo, léalo. Tiene en el capítulo 2 donde Jonás oró, donde se arrepintió por no haber atendido el llamado del Señor. Cuando Jonás se enoja porque Dios quiere tener misericordia de esta nación y le presenta una figura de una sombra ahí y algo ahí que pasa en medio, pero el Señor, para enseñarle algo, le dice, tú te enojaste por esto que pasó y tú no quieres que yo tenga misericordia de esta gran nación. Y ahí usted puede encontrar mucho que aprender en este libro de Jonás, como el llamado de Jonás, la desobediencia de Jonás, consecuencia de la desobediencia, la oración de Jonás en medio de la calamidad. Pero volviendo al tema, hermano, necesitamos predicar la palabra del Señor. Necesitamos hablarle a las personas que hay un Dios de misericordia, pero también hay un Dios que trae juicio para todas aquellas personas que no se arrepienten, hermano. Estamos en los tiempos finales,
pero mi mayor deseo es de que esta palabra pueda bendecirte, que puedas reflexionar si aún no conoces de Jesús, que no te escapes más de la presencia del Señor, que no huyas más de la presencia del Señor, que ya no huyas y que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, y que ya no digas no es para mí, no estoy preparado. El Señor no me va a perdonar. Sí te puede perdonar si en realidad te arrepientes con un corazón genuino, con un arrepentimiento genuino. El Señor te puede perdonar. La Biblia dice, la Biblia nos enseña, busca a Dios mientras tanto pueda ser hallado. Y en este tiempo es la necesidad de buscarle y encontrarle. Cercano está el Señor, en tus labios está la salvación. En tus labios está la salvación de decirle al Señor, me arrepiento, perdóname, Señor. Te he fallado, he huido de ti, pero hasta aquí, Señor. No esperes a que te pase algo para poder venir a los pies de Cristo. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Espero que esta palabra te confronte, que esta palabra te exhorte y que a la misma vez sea de gran bendición para ti. Si has pensado, lo has pensado tanto en servir a Dios, hoy es el tiempo de que tomes autoridad y te levantes en fe y diga, Señor, yo te voy a servir. Yo voy a ser un hijo tuyo y voy a dar lo mejor de mí. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que nos permites predicar en esta hora, mi Dios. Gracias por cada oyente, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que en este momento están siendo tocadas y bendecidas. Sabemos, Señor, que tu palabra tiene el poder, Señor. Sabemos que tu palabra tiene la unción, mi Dios. A ti que me estás oyendo, sé que tú estás oyendo este mensaje y estás siendo quebrantado, estás siendo tocado por la presencia del Señor en esta hora. A ti te habla el Señor. A ti te dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y el Señor te va a perdonar. El Señor te da otra oportunidad para que te levantes, y sigas caminando en sus propósitos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Alabado y bendito sea tu santo nombre. Amén, Señor.